Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Gracias, hermana. Hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios, y esta mañana queremos realmente, pues, como dar un resumen de capítulo 1 de la epístola a los Efesios. En realidad, capítulo 1 es muy importante, ¿verdad? Versículo 3. Según nos escogió en él. Bueno, perdón. O sea, dice que, versículo 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Y todo en realidad inicia según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo. Fíjense qué importante, ¿eh? Digo, nos escogió en él, nos eligió, ¿ve? Nos seleccionó, nos apartó. Entonces, es un hecho que este es el inicio realmente. Si queremos decirle del consejo de Dios, o si queremos decirle de la economía de Dios. Digo, las expresiones a veces pueden cambiar, ¿verdad? Quizá con una expresión denotamos unas cosas y quizá con otra expresión denotemos otras cosas. Pero en realidad, digo, lo que estamos viendo es cómo realmente todo inicia desde, podríamos decir, desde los celestiales, en la persona de Cristo Jesús. Así es que es maravilloso en ese sentido. Vemos cómo primeramente es la elección del Padre. Eso es maravilloso. Y luego también, o sea, la predestinación. Primero nos eligió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Luego dice, habiéndonos predestinado. Si usted quiere decir segundo punto, o sea, nos predestinó, o habiendo sido predestinados. Entonces, fuimos predestinados para hijificación. Fuimos predestinados, ¿verdad? Según el modelo de la persona de su Hijo Jesús. Así que ese es realmente, o sea, el plan como va siguiendo, ¿ve? En realidad, o sea, después de que Dios nos escogió, de que Dios nos eligió, ¿ve? Entonces viene como el Hijo nos redimió, ¿sí? Cuando el Hijo nos redimió, pues nos redimió realmente según las riquezas de su gracia, dice el versículo 7. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Y luego, pues, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, digo yo, este asunto de la redención del Hijo, hermanos, pues es demasiado, ¿ve? O sea, pero aquí
Pablo en versículo 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, decimos todas estas cosas, hermanos, y luego finalmente, ¿me entiende? O sea, en el versículo 13, el Espíritu Santo nos sella. Es el Espíritu Santo de la promesa, ¿ve? Y luego también se vuelve las arras de nuestra herencia. Es decir, como un presabor realmente de tener a nuestro novio o a nuestro esposo, el Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, dice, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, eso quiere decir que el Señor nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia. El Espíritu nos ha sellado y nos ha sido dado como las arras de nuestra herencia. Y luego, pues, vemos al apóstol Pablo orando para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Todos estos términos son muy importantes, ¿verdad? O sea, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, en el pleno conocimiento de Él. Y digo, vienen muchos detalles, ¿verdad? Alumbrando los ojos de nuestro corazón, para que sepamos cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Digo, todo eso, pues haga de cuenta, es prácticamente todo el hablar de Dios, realmente en el Nuevo Testamento y todo el hablar de Dios, incluyendo el Antiguo Testamento. Y luego después, o sea, Pablo nos hace ver, ¿verdad?, que somos participantes de un poder cuádruple, de un poder que es la supereminente grandeza de su poder y que opera en nosotros los que creemos. Y esa supereminente grandeza de su poder es el poder de resurrección, número 1. Número 2, es el poder de ascensión. Es el poder que hace sentar a Cristo a la diestra del Padre, sobre todo principado, poder, autoridad, señorío, nombre, espíritu, todo lo que se pueda nombrar en este siglo y en el venidero. Y luego dice que entonces nos lo dio, ¿verdad? O sea, en ese sentido de la resurrección de Cristo y luego la ascensión. En la ascensión también Cristo es ascendido hasta el tercer cielo y luego es sentado a la diestra del Padre. Y luego, número 3, todas las cosas son sometidas bajo los pies de Cristo. ¡Wow! Esto es muy importante, ¿ve? Y luego también, o sea, es hecho la cabeza de todo el universo y es dado por cabeza sobre todo el universo a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Entonces, se puede dar cuenta, hermano, es maravilloso todo esto. Esto es lo que el Señor ha hecho por nosotros. Está mostrando cómo nos eligió y cómo desde ahí Él inicia su plan con el hombre. Él inicia su economía con el hombre. Él inicia su consejo con el hombre. ¿Ve? Y entonces, pues digo yo, tenemos ese poder cuádruple: resurrección, ascensión, someter todas las cosas bajo sus pies y ser dado sobre todas las cosas como cabeza a la iglesia, la cual somos su cuerpo. Entonces, todas estas cosas, hermanos, han sido realizadas en este primer capítulo donde se muestra cómo el Padre está haciendo todas estas cosas. Y luego finalmente, ¿verdad? O sea,
el versículo pues 22 y 23, o sea, vienen con el asunto de la iglesia. Y entonces muestra cómo realmente este Cristo, pues en realidad, o sea, en el libro de Efesios se muestran 7 aspectos de la iglesia, lo cual es el producto de su muerte y resurrección. Queremos decir con esto que no es la elección de ninguna persona humana, no es el deseo de nadie en particular de naturaleza humana, sino que pues realmente es Dios mismo, Dios mismo. Así que en realidad pues la iglesia se muestra en 7 grandes aspectos. Y hablamos de todos estos aspectos, ¿ve? Todos son importantes realmente, porque estos nos muestran muchos aspectos de cómo el Señor viene a producir la iglesia. Esos muchos aspectos, haga de cuenta que están relacionados, o sea, con nuestro vivir humano. Por ejemplo, el primer aspecto que cubrimos es la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, por ejemplo, la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y por supuesto, Cristo es la cabeza del cuerpo. Entonces, todas estas cosas son realmente muy altas, hermanos. No son enchiladitas, ¿verdad? O sea, no, es realmente algo maravilloso, algo muy alto. Entonces, Él simple y sencillamente produce la iglesia como su cuerpo y a través de su cuerpo, ¿verdad? Pues Él dispensa, ¿ve? Todas las riquezas de su persona para todos los miembros del cuerpo de Cristo. Así es que estos aspectos, ¿verdad?, de la iglesia, mostrándola como, pues primeramente como el cuerpo de Cristo. Número 2, o sea, como el nuevo hombre. Fíjese, este nuevo hombre es algo que realmente, pues Dios creó a Adán, ¿ve? Lo creó, pues en Génesis 1:26. Pero vemos que lo creó sin la vida divina. Cuando nosotros llegamos a Efesios capítulo 2, vemos que la iglesia, o sea, Él derriba la pared intermedia de separación, ¿ve? Y luego produce un solo y nuevo hombre. Este hombre producido por la persona de Cristo, ¿me entiende? O sea, es un nuevo hombre. En la esfera misma de la persona de Cristo, este hombre es producido. Y eso quiere decir que entonces este hombre tiene la vida y la naturaleza divina de Dios, porque este hombre es producido en la esfera misma de Cristo. O sea, en cambio, Génesis 1:26, pues no podemos decir lo mismo, ¿ve? Pero Efesios 2:15, sí podemos decir esto, hermano. Entonces es importantísimo que el segundo aspecto es la iglesia como el nuevo hombre en la esfera y con la vida y la naturaleza de Cristo, ¿ve? Entonces es muy importante eso. Y luego lo vemos como la familia de Dios y luego lo vemos como el reino de Dios, ¿ve? Y luego lo vemos como, pues, como la novia, la esposa del Cordero. Y luego lo vemos, o sea, como la morada de Dios. Y luego finalmente lo vemos, o sea, como un guerrero corporativo. Fíjense nomás
qué maravilloso, ve, cuando vemos pues a este nuevo hombre o a esta iglesia como un guerrero corporativo, como un guerrero, ¿verdad? Que ya ha alcanzado cierta madurez. Entonces, pues digo yo, pues se alistan para la guerra, ¿ve? Y hay muchas cosas ahí, muchas cosas ahí. O sea, fortaleceos, o sea, vestíos de toda la armadura, o sea, y tomad la espada del Espíritu. Amén.